A comunidade galega conta con 4 queixos con denominación de orixe, un produto típico de Galicia, pero do que non toda a veciñanza é capaz de distinguir as 4 variedades máis destacadas: Tetilla, San Simón, Arzúa e Cabreiro. Para coñecer máis en detalle este produto, o Obradoiro da Lanzada organizou unhas xornadas de degustación para o seu alumnado. Esta es una de las actividades que solemos desarrollar siempre, cada vez que tenemos un obradoiro de hostelería, que consiste en que las denominaciones de origen, sobre todo las que se corresponden con alimentación, nos puedan visitar y nos puedan explicar exactamente todas las características por las cuales son denominación de origen. Y eso nos ayuda en todo caso a comprender un poco más sobre todo lo que es la parte gastronómica de nuestra tierra, de Galicia. A xornada comezou cunha explicación sobre a orixe destes queixos e continuou coa cata degustación. Es explicarnos los 4 quesos, hacer una cata con ellos, y que sobre todo después de las explicaciones nuestros alumnos con la cata puedan percibir también lo que se les ha contado de manera directa. Eso es lo que pretendemos, incrementar un poco su conocimiento de los productos que manejamos. Precisamente, aumentar a formación e a especialización do alumnado é o obxectivo principal tanto do Obradoiro como destas xornadas. Sobre todo la formación de nuestros alumnos, que pasa por esta actividad y por muchísimas otras diferentes, pero todas dirigidas a un conocimiento más profundo de lo que manejamos para elaborar, de lo que servimos y de lo que podemos degustar, lógicamente. Grazas a esta especialización, o alumnado do Obradoiro da Hostalería da Lanzada recibe numerosas ofertas laborais ao terminar a formación. La oferta que nosotros hacemos con nuestros alumnos es precisamente que ellos van a ser personal cualificado y muy preparado para poder optar a cualquier puesto de trabajo que se les vaya a facilitar. Es decir, nuestro optimismo es grande en ese sentido. Tras esta xornada, o Obradoiro xa prepara outras charlas con máis produtos típicos da terra, como a tenreira ou a pataca. Isto complementase con xornadas de portas abertas para que o alumnado poña en práctica todo o aprendido.